Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. Hace algunos días el presidente de la República presentó una serie de iniciativas para hacerle frente a la problemática nacional, a la problemática vinculada con la seguridad, pero también con la desigualdad, sobre todo la desigualdad regional. Y quizá de los temas más novedosos que aparecieron en el planteamiento, o al menos así se comentó, vamos a discutirlo ahora, está el desarrollo de zonas económicas especiales. ¿Tienen viabilidad? ¿Qué son? ¿Han funcionado en otros lugares? Para ayudarnos a reflexionar respecto a este punto y algunos otros más de esta estrategia, vamos a platicar esta noche con Luis de la Calle. Luis, bienvenido. Luis es un economista muy conocido, muy prestigiado, socio del despacho de la Calle Mancera, Madrazo Mancera. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches, gusto saludarte. Igualmente, Luis. ¿Cuál es tu perspectiva, una primera reacción respecto al tema específico de zonas económicas especiales? ¿Es un componente de la estrategia que tiene sentido, tiene pies y cabeza? Yo creo que es muy importante. El señalamiento que hizo el presidente de que en México en realidad tenemos varios países y en materia económica por lo menos dos que van a velocidades distintas, sí, es un reconocimiento importante a lo que ha pasado en los últimos 20 años. Yo he insistido incluso aquí contigo antes, sí, de que los estados de México que tienen una orientación de exportación, que se han sabido integrar a los mercados internacionales, han crecido. En el norte, en el Bajío. En el norte, en el Bajío principalmente, y que el crecimiento no ha sido poco. Entonces, cuando la gente dice la estrategia de desarrollo en México no ha funcionado, no es cierto. O sea, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y otros estados han tenido tasas de crecimiento per cápita muy significativas. El presidente mencionó 40% en su discurso de hace unos días, lo que implica que ha habido crecimiento. El problema es que el crecimiento ha sido disparejo y hay áreas del país que han tenido crecimientos negativos, incluso negativos, que disminuyen el promedio nacional. Y entonces la pregunta es, ¿debemos condenar el crecimiento de Querétaro o aspirar a que estados que no han crecido como debieran haberlo hecho, podido hecho, como Guerrero, Chiapas, Oaxaca y otros, lo hagan? Entonces la clave es cómo insertar a estos estados a la dinámica de una economía moderna para que puedan contribuir también al crecimiento del país. Entonces sí es importante. Estas zonas económicas especiales donde hay un tratamiento fiscal, aduanero, a veces de otra naturaleza, diferenciado del resto del país, se han usado, por ejemplo, en China. Digamos, es quizás de los lugares donde hay más referencias a estas zonas económicas especiales. ¿Qué se requiere para que la que se ponga, por ejemplo, cito el caso de Lázaro Cárdenas y municipios aledaños, funcione realmente como una zona donde veamos en los próximos 10, 15, 20 años un crecimiento industrial fuerte, Luis? Bueno, se han usado en México. Sí, claro, también. O sea, el éxito del programa de la industria maquiladora exportación, la industria maquiladora exportación que ahora puede estar en todo el país, antes nada más estaba en la frontera. Y el éxito fue enorme. Yo estuve en una reunión con el presidente de China y el presidente de México cuando estaba en el gobierno hace unos años, y el presidente de China le dijo al presidente de México, yo estuve 2 meses cuando trabajaba en la alcaldía de Shanghái, en Juárez y en Tijuana, y todo lo que ve usted aquí del éxito de Shanghái es producto de mi viaje a México, porque ahí me di cuenta de la importancia que tenía desarrollar zonas altamente competitivas y dedicadas a la exportación. Es una cosa realmente muy importante y en México también se puede hacer. Pero lo más importante, además de los regímenes preferenciales, que esos son importantes, es el Estado de Derecho. Si tú ves, por ejemplo, los proyectos de inversión de los últimos años en algunos lugares del Estado de México, en Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, todos son vecinos de Michoacán. En Michoacán no hay una inversión importante en el sector del automóvil, autopartes, aviones, nada. Son vecinos. Lo que pasa es que en un estado hay una percepción de que no hay Estado de Derecho. Entonces, ¿es muy importante la zona de Lázaro Cárdenas? Pues sin duda, obviamente. Pero no va a bastar solamente con darles un régimen fiscal preferencial o un régimen de comercio exterior preferencial.
Hay que instaurar el Estado de Derecho en esos estados. Pero sí hay un potencial, y es un potencial importante si lo sabemos hacer bien y si sabemos crear las condiciones para descubrir la ventaja comparativa de esa región. ¿Qué ingredientes debiera haber para hacer exitosa una zona económica especial? Te pongo el ejemplo del Istmo. Yo he escuchado por años y años, me acuerdo desde el sexenio de López Portillo, el proyecto de transporte multimodal. Se iban a hacer grandes puertos en Coatzacoalcos y Salina Cruz, unidos con un tren de alta velocidad, para hacer la competencia virtual del Canal de Panamá y luego instalar maquiladoras en la zona. Y recuerdo que estaba era un proyecto especial de la Presidencia de la República entonces, en los 70s, y pues no acabó desarrollándose nada. ¿Qué se requeriría para que no nos quedemos en proyectos muy bonitos en el papel, Luis? Bueno, hay un proyecto de Porfirio Díaz. Tú te fuiste más atrás. No, o sea, ese proyecto de tener un transporte multimodal en el Istmo de Tehuantepec es muy viejo. Puede ser importante, pero no va a competir con Panamá ni con Los Ángeles. O sea, hay que ponerlo en su dimensión. A menos de que hiciéramos un canal. Pero hacer un canal... Es mucho más caro. Bueno, o sea, digo, es mucho más caro, es mucho más agua, son muchos kilómetros. Es tecnológicamente posible, pero es un proyecto de otra magnitud. Claro. Si tuviéramos, digamos, una vía de tren para bajar contenedores en Salina Cruz y pasarlos a Coatzacoalcos, no manejaríamos más de 250,000 contenedores al año. Eso no pinta. Lázaro Cárdenas maneja 2 millones, Manzanillo 2 millones, Los Ángeles maneja 15 millones de contenedores. Entonces, por ahí no va. O sea, sí se puede tener en esa región un desarrollo económico que ayudado por los puertos, pero no tienen el suficiente volumen para ser competitivos porque tienes que bajar el contenedor en Salina Cruz, subirlo en Coatzacoalcos y después bajarlo otra vez en un puerto de Estados Unidos. En cambio, en Los Ángeles, vienes de Shanghai, lo bajas en Los Ángeles y de ahí se va en tren. Es una operación contra por lo menos 3. Es complicado. Además, tienes que navegar 2 días más. Entonces, hay una posibilidad, sí. Ahora, pero es lo mismo, otra vez, el Estado de Derecho. Hay un gran proyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec, cerca de Juchitán, que lleva 3 años parado por extorsionadores de la sección 22 del CENTE y gente externa a las comunidades que han impedido que se desarrolle. Entonces, otra vez, ¿queremos tener proyectos importantes industriales en el Istmo de Tehuantepec? Si no hay certidumbre sobre las posibilidades de invertir, por más que les demos un beneficio fiscal, no va a suceder. ¿Qué se requeriría para que el Estado de Derecho se hiciera efectivo aún en estas zonas? Porque pareciera a veces que el Estado de Derecho también tiene varios países. Hay lugares donde estamos un poquito más cerca de una aplicación razonable y otros, citas el caso de Oaxaca, donde aparentemente no hay manera, o Guerrero recientemente, no hay manera de que haya Estado de Derecho. ¿Qué se necesita, Luis? Bueno, o sea, una de las ideas de tener zonas de desarrollo es precisamente para decir, en esta zona vamos a garantizar el Estado de Derecho. O sea, un parque industrial bien manejado es, digamos, una isla de Estado de Derecho. Porque en el parque industrial bien manejado no tienes que lidiar ni con la autoridad municipal, tú como operador, ni con la autoridad ambiental, ni a veces ni siquiera con los sindicatos, porque el parque se encarga de manejar todo para que la operación industrial sea solamente operación industrial. Entonces, sí se puede crear una zona donde prevalezca el Estado de Derecho. Te voy a dar un ejemplo muy claro en el Estado de Guerrero. Ixtapa. Ixtapa es una zona privilegiada porque fue desarrollada por Fonatur. Hay plantas de tratamiento de agua, las calles son derechas, hay camellones, no hay basura. Y tuvo éxito Ixtapa. El problema es que desarrollamos los hoteles, pero no necesariamente las colonias donde viven los trabajadores. Habría que haberlo pensado de una manera más integral. Entonces sí se puede hacer. Yo lo que haría en el Estado de Guerrero no sería pensar tanto en un desarrollo industrial. Primero necesitas que llegue el gas. Y eso está programado, pero va a tardar un poco de tiempo. Yo haría en el Estado de Guerrero un parque de tipo Fonatur para turismo médico, cerca de Acapulco. O sea, porque esa es la ventaja natural. Ahí tienes el clima
es una economía de servicios y lo que tienes que hacer es poner un parque tipo Fonatur con hospitales, una escuela de enfermería, una escuela de medicina y después convencer a los doctores que trabajan aquí en la Ciudad de México y que tienen casa en Acapulco, que pasen los que tengan, digamos, 55, 60 años, 3 días ahí en Acapulco y el resto en la Ciudad de México, y empiezas a generar una industria de servicios en la que el puerto de Acapulco se puede convertir en un lugar de excelencia. Y la otra cosa que hay que hacer, hay que darle quinta libertad al puerto de Acapulco. O sea, si no podemos darle quinta libertad ahora para que los aviones que vienen de Asia duerman en Acapulco en lugar de dormir en Los Ángeles y traigan turismo chino, turismo japonés, turismo coreano y panzas de avión, pues es el momento de hacerlo. Entonces sí, efectivamente hay que pensar en la parte industrial, pero también hay que pensar en la vocación de un área como Acapulco o Guerrero, que no se presta naturalmente a la parte industrial. El otro sector que sí se presta en los márgenes del Balsas, cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, es el sector pecuario. Porque en los márgenes del Balsas puedes tú crecer sorgo, engordar pollo y cerdo de exportación. Y ahí lo que necesitas es crear una zona donde tengas obviamente Estado de Derecho, porque está en tierra caliente, y tengas las condiciones sanitarias suficientes para que erradiques las enfermedades que pueden tener el pollo y el cerdo y tener operaciones de exportación. Eso es eminentemente posible, ¿eh? Pero hay que tener un plan para hacerlo. No en todos lados se puede ni se debe instalar una armadora automotriz como en Guanajuato o Aguascalientes, ni tampoco como en Querétaro una industria aeronáutica, sino que hay que encontrar vocaciones específicas donde haya ventajas comparativas por el entorno natural, por la historia, las características de la región. Así es, así es. Y yo creo que, zonas de retiro para jubilados y turismo médico son un potencial muy grande para el Estado de Guerrero si sabemos hacerlo bien. Y la otra es transformar el aeropuerto de Acapulco para que sea un aeropuerto, hoy en día es un aeropuerto solamente de destino, pero a nadie se le ocurriría hacer escala ahí para llevar cosas o gente. Pero si tuvieran quinta libertad, quizá se volvería. No sería automático, porque habría que promoverlo. Ahora, la gente va a decir, oye, pero nadie va a llegar. Si nadie va a llegar, ¿de qué te preocupas? Da la quinta libertad. Y si alguien llega, pues qué bueno. Ahora, si hay líneas mexicanas que quisieran hacer la ruta a Los Ángeles, Acapulco y llevar turismo asiático, pues que lo hagan. Nadie le está diciendo que no lo hagan, pero hoy en día no lo hacen. Vamos a hacer una pausa, Luis. Hay muchos temas todavía de los cuales hablar respecto a esta propuesta. Regresamos en un minuto. Estamos en Coordenadas platicando con Luis de la Calle. Regresamos a Coordenadas, estamos platicando con Luis de la Calle en torno a zonas económicas especiales, Estado de Derecho, perspectivas de las regiones más atrasadas de México. Luis, hablando de estas zonas económicas especiales, supongamos que se hacen las cosas bien, se encuentra la vocación, como tú has dicho, quizás en Michoacán más bien pensando en el desarrollo agropecuario, en Guerrero en temas vinculados con turismo médico, y así vamos encontrando los diferentes puntos. En muchos lugares un problema que existe es que no hay mano de obra calificada. ¿Cómo le hacemos para resolver ese problema? Bueno, yo creo que de dos maneras. Una, verlo como una oportunidad. O sea, cuando la gente dice es que no tenemos suficientes ingenieros, bueno, pues tenemos suficientes jóvenes. Bueno, pues ¿cómo le hacemos? Hay que verlo como una oportunidad. Nos pasa en el sector energético u otros. En Guerrero no hay mano de obra industrial. No existe. Y no existe porque no hay tren, no hay gas y no hay industria. Lo que hay en Guerrero es mano de obra calificada en servicios. Los guerrerenses han exportado mucha mano de obra a Cancún, a Baja California Sur, porque es donde se ha desarrollado el turismo. Entonces sí hay cierta especialidad en Guerrero en materia de servicios. Y bueno, la salud es un servicio, pero obviamente si no tenemos universidades para educar enfermeras y doctores en Guerrero,
pues difícilmente vamos a desarrollar una industria, pero se puede también importar enfermeras sin doctores, por lo menos temporalmente, para hacerlo. Hay que invertirle mucho. Se requiere una inversión del Estado para decir, voy a educar tanto número de enfermeras, tanto número de doctores para hacerlo, u otros sectores que quisiera desarrollar el Estado, ¿no? Entonces, sí se requiere hacer, pero se requiere un programa permanente, de largo plazo, para realmente invertir en ese sector. Hay un ejemplo muy claro. El mejor restaurante de Chicago es de un cocinero de la Sierra de Guerrero, que tuvo éxito en Chicago y en México no lo ha tenido. Se llama Mexic, es un poco mezcla de cocina mexicana y francesa. Habría que hablar con él. Decir, oye, ¿por qué no hacemos esto pero en Guerrero? Y es lo mismo, son servicios. Lo mismo que ha pasado quizás en otros lugares donde los mexicanos tienen éxito cuando tienen un entorno diferente en Estados Unidos. Exactamente. Te voy a dar otro ejemplo. El estado de Guerrero es un estado, la Sierra de Guerrero es preciosa. ¿Por qué no, si el cañón de Sopilote estuviera en Estados Unidos, sería un parque nacional y recibiría 1 o 2 millones de visitantes al año? En Guerrero hay cientos de parques. El río Balsas se utilizaba cuando yo estaba chico. Había carreras de los rápidos. Sí. Hoy en día no puedes ir ahí porque tienes miedo que te secuestren. ¿Por qué no hacemos de las márgenes del río Balsas un parque nacional para desarrollar el turismo ecológico, de aventura? Es que te dicen que no se puede. No se puede. O sea, si el presidente de la República no puede desarrollar y dar seguridad para que en los márgenes del Balsas renazca el turismo ecológico, estamos perdidos. O sea, el país no puede decir no vamos a desarrollar Guerrero. Es inaceptable. Entonces habría que hacer parques nacionales y parques estatales en Guerrero para proteger la sierra ecológicamente y para explotarla. Otra cosa que hay que hacer en Guerrero que es muy importante. En el estado de Guerrero el presupuesto más grande se va a educación pública. Son $1,000 millones al año. Por eso la CETEC es tan activa, porque quieren capturar una parte de eso. Y el segundo es subsidio fertilizantes. El subsidio de fertilizantes es muy negativo. Uno, porque hay mucha corrupción. Dos, porque estás promoviendo que se condenen los campesinos que tienen 2 hectáreas o milpas de 2 hectáreas a la pobreza. Y 3, porque estás financiando el sembrado de amapola. Entonces, o sea, hay que dedicar los recursos del Estado para invertir en Guerrero de otra manera, para encontrar realmente su ventaja comparativa que está, yo creo, en la naturaleza y en los servicios. Casi siempre que hablamos de estrategias económicas, Luis, todos los caminos nos conducen al Estado de Derecho. Y uno de los ingredientes importantes del Estado de Derecho, al menos en México, es el tema de la transparencia y rendición de cuentas. No es el único ingrediente, hay impartición de justicia, seguridad de la propiedad, etcétera. Pero transparencia y rendición de cuentas en México actualmente es uno de los temas, si no es que el tema, después del asunto Casa Blanca y en fin, cosas que han estado en la opinión pública. ¿Cuál es tu visión? Tú acabas de publicar este texto por parte de la Auditoría Superior de la Federación, Transparencia y Rendición de Cuentas para transformar a México. ¿Cuál es tu primera reacción de las propuestas que se han hecho en la materia? Positivas. Obviamente el presidente de la República se vio en una situación difícil y tuvo el instinto correcto de vamos a avanzar en el Estado de Derecho y en la transparencia. De alguna manera hubo mucha presión mediática y de los analistas con el presidente para decirle no sigas el ejemplo de Felipe Calderón. Y eso terminó siendo un error, porque la seguridad en México es un gran problema y tenemos que resolverlo. Y no podemos resolverlo escondiéndolo debajo del tapete. No, es imposible. Y entonces lo que hay que hacer efectivamente es convencernos los mexicanos de que invertir en el Estado de Derecho, en la transparencia, en la rendición de cuentas, es una cosa no solamente de justicia, sino de ventaja comparativa. O sea, si nos convertimos en un país de leyes, vamos a progresar. Lo que dijo el presidente hace unos días es muy interesante. Dijo, los estados exportadores han tenido más éxito. Para la exportación tenemos el Estado de Derecho. Porque tenemos tratados internacionales que obligan a México a comportarse como un país desarrollado. Bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo en otras áreas?
Cuando apliquemos el Estado de Derecho, va a florecer el crecimiento. En México es políticamente incorrecto decir que vamos a proteger los derechos de propiedad. Bueno, si tú quieres que Guerrero progrese, necesitamos proteger los derechos de propiedad. Y no estoy diciendo la propiedad privada. Hay que proteger la propiedad pública, las playas. O sea, las playas en Guerrero son un cochinero, esa es la verdad. Porque como son de todos, no son de nadie. Entonces, si no vamos a proteger y limpiar las playas, no vamos a poder crecer. Las montañas de Guerrero, como son de todos, se talan y promueven inundaciones, derrumbes, desastres naturales, porque como son de todos, no es de nadie. Entonces, si no estamos dispuestos a proteger los derechos de propiedad pública, ejidal, estatal, municipal y privada, no vamos a progresar. O sea, en Acapulco necesitamos que haya parquímetros, porque si el gobierno no puede proteger el derecho a la propiedad pública, con el parquímetro, es imposible que proteja el derecho a la propiedad privada. Entonces requiere un cambio de mentalidad. Y estos tristes acontecimientos de Guerrero son la ocasión para hacerlo. Cuando hace unos años se dijo vamos a retirar el tianguis de Guerrero, de Acapulco, el tianguis turístico, la reacción fue hacer una campaña en Acapulco que se llamaba Habla bien de Aca. Sí, me acuerdo. Bueno, Habla bien de Aca es una buena iniciativa, es hoy en día insuficiente. Lo que no tenemos que hacer es no hablar bien de Acapulco y de Guerrero. Lo que tenemos que hacer es cambiar la forma en que hemos visto a Guerrero siempre, que es decir, mientras la carretera Acapulco esté bien, lo demás no nos importa un comino. Bueno, eso hay que cambiarlo y hay que hacer que Guerrero funcione. Cuando la gente te dice, oye, es que la cobertura internacional va a hacer que haya menos inversión en México por los acontecimientos en Ayotzinapa e Iguala, probablemente no sea cierto, porque no hay ninguna empresa que estuviera pensando instalarse en Iguala. Claro. Y entonces la tragedia es precisamente cómo le hacemos para que Iguala y Acapulco sean atractivos a la inversión y también, por supuesto, en los márgenes del Balsas y otras regiones conflictivas en México, en Tierra Caliente y en Oaxaca y Chiapas, ¿no? Las empresas extranjeras a veces se cuidan de sus relaciones con el poder en México y en otros lugares por la legislación local, la legislación que tienen en sus países de origen, que sanciona fuertemente si se detectan casos de corrupción. El caso de Walmart hace algunos años es emblemático de ese hecho. ¿Podríamos tener en México algo parecido, donde le hemos puesto foco al sector público, al funcionario corrupto, tiene que ser transparente, tiene que vigilarse? ¿Se le puede poner ese mismo foco al sector privado, Luis? Sí, sin duda. Pero yo voy a poner no solamente el foco en el castigo, sino también en el premio. O sea, tenemos que premiar a las empresas y a los funcionarios que se comportan bien. O sea, en México hemos sido demasiado tolerantes con la corrupción. O sea, estamos dispuestos a cenar con una persona que sabemos que es corrupta. Y hay que castigarlo, digamos, ¿no? Con el ostracismo de la sociedad. Pero yo creo que hay que hacer el reverso también, que es premiar a la gente que hace bien las cosas. Por ejemplo, si tú eres una empresa absolutamente transparente, que se conoce la composición de tu consejo de administración, de los accionistas, que cotizas en bolsa, cuando hay una licitación pública, el gobierno no debería de pedirte ni un dato. Hoy en día que participas en una licitación, necesitas un altero de documentos en 4 versiones, notarizadas todas, traducidas a varios idiomas. Oye, tú eres una empresa pública que cotizas en la Bolsa Mexicana de Valores y que tienes ahí toda tu información, el gobierno te pedirá una hoja cuando haya para participar en una licitación. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, que no hay ninguna empresa proveedora del sector energético que cotice en la Bolsa de México, porque prefieren la oscuridad, la opacidad. Si para participar en licitaciones de Pemex, CFE o de la Secretaría de Energía no les pidieran ningún dato por estar en bolsa, te aseguro que empezarían a cotizar en bolsa. Entonces habría que pensar mecanismos novedosos de premiar a las empresas que se comportan bien. ¿En otros lugares ocurre? ¿Podemos aprender de otros países en este terreno? Sí, bueno, por supuesto, hay países que tienen transparencia completa. Digo, por ejemplo, ahora que el presidente se hablaba de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Yo pienso que deben ser públicas todas.
de cierto nivel para arriba, por supuesto, Sí, claro. y de los candidatos. Pero yo iría más lejos. Yo haría públicas las declaraciones de impuesto sobre la renta. Porque a través de la declaración del impuesto sobre la renta vas a saber si las personas están haciendo fraude fiscal. Y más lejos todavía. Yo creo que el INE no debía aceptar ningún gasto como legítimo de campaña que no sea declarado como ingreso en otra declaración de impuestos, para evitar que haya transacciones sospechosas y dinero ilegítimo en las campañas electorales. O sea, a través de la transparencia de las declaraciones patrimoniales y de las declaraciones de impuestos sobre la renta de partidos políticos, individuos ligados a ellos y sus proveedores, tendríamos, Abarca no hubiera sido presidente municipal. Claro. Pues un remedio que todavía necesitamos trabajar, este tema de la transparencia. Pues suerte, esperemos que tu texto sea motivo de discusión en torno a este asunto de rendición de cuentas, una asignatura pendiente en México, sin duda. Pues Luis de la Calle, muchas gracias por compartir con nosotros tu información y tus perspectivas en torno al tema de estrategias económicas regionales y, bueno, los temas que están siempre alrededor de esta materia. Encantado, Enrique. Buenas noches. Gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches. Lo espero la próxima semana aquí en Coordenadas. Siga con la programación de El Financiero Bloomberg.